Siguiente tema es electrocardiograma del síndrome coronario agudo. Infarto agudo del miocardio especialmente. Hay que decir que nos sorprende gratamente que hay una cuota de compañeros de enfermería que nos están acompañando. Un saludo para todos y gracias por estar acá. Bueno, vamos al tema. Entonces, electrocardiograma en el síndrome coronario agudo. Vamos de una vez con un casito. Este electrocardiograma es de una paciente de 81 años, una señora que acaban de operar de una colelap y está en la sala de recuperación de cirugía y hace un dolor precordial opresivo y disnea súbitamente. La troponina está pendiente, pero nos toman el electro y el grupo de compañeros de anestesiología y cirugía pues nos piden el favor de que valoremos esta paciente. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Dentro de la diapositiva, como ustedes pueden ver, tenemos un hallazgo de unas T hiperagudas y un supradesnivel en derivaciones septales. Lo que pretendemos mostrar en este electrocardiograma son esas T's que ustedes ven en derivaciones precordiales, que se ven muy picudas, muy prominentes, a las que nosotros nos referimos como ondas T hiperagudas de que el evento coronario está empezando. Y si somos un poquito más detallistas, en la cara inferior de 2 de 3 ABF hay un infradesnivel, hay un cambio recíproco importante. Hay que recordar, entonces, en este caso se trata de un síndrome coronario agudo en curso. Hay que recordar que el infarto no se queda quieto, es precisamente esa gráfica que ven en color verde en la parte superior. Entonces, al inicio podemos encontrarnos con unas ondas T hiperagudas y el cuadro está comenzando. Luego, el supradesnivel típico del ST, posteriormente empieza a aparecer la onda Q, es decir, empezamos a perder miocardio. Luego se invierte la onda T y ese supradesnivel posteriormente, si no hacemos nada, pues va a bajar y nos va a quedar una Q de una cicatriz en el tiempo, meses después del evento. Entonces, mensaje inicial, el infarto no se queda quieto, por eso hacemos electros seguidos, ¿de acuerdo? Acá tenemos un caso diferente. Entonces, es una adulta mayor, también viene por fiebre, hipotensión, cursa con un choque séptico de origen urinario, se documenta una infección asociada a E. coli, las troponías son positivas y nos piden que valoramos el electrocardiograma. En ese momento está hipotensa, 82/60 de presión, con soporte, y ese es el hallazgo del electrocardiograma en el que documentamos un infradesnivel que ustedes pueden ver. Está en B2, B3, B4, B5 y B6. Entonces, no siempre los hallazgos de síndrome coronario agudo, las alteraciones en el electrocardiograma corresponden a una oclusión de una arteria coronaria. En este caso, luego de que se reanima la paciente, se hidrata adecuadamente, le damos manejo antibiótico, mejora sus signos vitales, hacemos otro electrocardiograma en que se normaliza esa lesión subendocárdica. Entonces, hay que interpretar todos los electros en el contexto clínico del paciente. Este cuadro clínico era de una infección severa, no de un evento coronario agudo. Entonces, hacemos un electrocardiograma de control y vemos que mejoran las alteraciones en el electro. ¿Qué podemos encontrar en el electro? En el centro del protagonista, que es precisamente la elevación del ST o lesión subepicárdica. Si vemos infradesnivel, podemos ver lesión subendocárdica, como en el caso que acabamos de mencionar, y las alteraciones de la onda T, que se entienden como isquemia. O sea, isquemia subendocárdica con esas T hiperagudas, o isquemia subepicárdica con una inversión de una onda T, que es una inversión simétrica, como lo podemos ver en la gráfica. A la derecha, las ondas Q de necrosis, de cicatriz, que es lo que no queremos ver cuando estamos frente a un síndrome coronario agudo. Otro caso, 49 años, un paciente que fuma mucho y estaba haciendo ciclismo el fin de semana, que está de moda, y presenta dolor precordial. Entonces, este es el electrocardiograma. Como pueden verlo, hay un supradesnivel, está elevado, es ST, desde B1, B2, B3, y además hay un patrón de bloqueo de rama derecha. Si lo recuerdan de la conferencia de la doctora González, ese patrón de bloqueo de rama derecha confiere además un mal pronóstico si está presente. Entonces se trata de un infarto en curso en esa localización, probablemente relacionado con la arteria descendente anterior. Entonces, inicialmente, no olvidar
la presencia de supradesnivel del ST. Son las derivaciones B2 y B3 las que tienen alguna modificación. Por lo demás, más de 1 milímetro de elevación de ese punto J, que está señalado con el número 2 en la gráfica, corresponde a un supradesnivel significativo. En B2 y B3 podemos tener falsos positivos, especialmente en hombres jóvenes. Entonces, si es un hombre menor de 40 años, necesitamos que sea más de 2.5 milímetros para que sea significativo. Si se trata de un hombre mayor, 2.0, y si es una mujer, 1.5. Es decir, solo en B2 y B3 tenemos consideraciones diferentes a más de 1 milímetro. Y si se trata de infradesnivel, solo con medio milímetro, 0.5, será suficiente. ¿De acuerdo? Mensaje claro: para diagnosticar un infarto con supradesnivel no necesitamos troponinas. La clínica y ese hallazgo del supradesnivel nos indican que estamos con un infarto y que necesitamos reperfundir, abrir ese vaso lo más rápido posible. Cuando se trata de un infarto sin elevación del ST, es donde necesitamos medir troponinas para confirmar el diagnóstico de un cuadro clínico sugestivo, un dolor típico, un electro anormal, un eco anormal, más una elevación dinámica de troponinas nos hacen diagnóstico de infarto sin elevación del ST. Este es un paréntesis y es un estudio muy bonito que nos dice quién interpreta mejor el electrocardiograma. Entonces comparó cardiólogos, médicos de emergencias, médicos en entrenamiento, y en realidad, según la especialidad, no hubo una diferencia estadísticamente significativa para poder identificar un infarto con supradesnivel del ST. ¿De acuerdo? Entonces, recordar ese supradesnivel, que es salvavidas, identificarlo de manera pronta. Lo que sí da un poquito más de detección es la experiencia. Entonces, entre más tiempo lleve ese médico leyendo electrocardiogramas, pues será más capaz de interpretar de manera adecuada y que no se le pase un supradesnivel del ST. Otro caso: 49 años, un conductor de bus, tiene una semana con dolor en el tórax y la mandíbula. En el momento del ingreso con un dolor importante, 8/10, y este es el electrocardiograma. Entonces, además, ustedes ven ahí una tendencia supradesnivel del ST, ¿sí? Con unas ondas T invertidas simétricas, pero ya vamos adelante. Ha pasado mucho tiempo, él lleva una semana con el dolor y ya tenemos unas ondas Q de necrosis que son evidentes en B2 y B3, que sugieren que ya hay bastante músculo perdido. En este caso, ante la persistencia del dolor, pues puede haber miocardio recuperable. Pero en este caso el paciente consulta tarde y ya tenemos presencia de ondas Q, insisto que es lo que no quisiéramos en la mayoría de casos. Cuando es una onda Q patológica, la duración es importante, más de 0.03 segundos o 30 milisegundos en duración. Y en amplitud, lo que tenemos que recordar es que en general una profundidad de la onda Q que sea mayor o igual al 25% de la onda R de esa derivación es relevante. No olvidar que cualquier onda Q en B1 y B2 indica necrosis también, y puede ser un poco más lo que le pidamos en ABL a la onda Q, más del 50% de la onda R en ABL. Muy bien, entonces no olvidar cuándo es una Q patológica y cuándo quiere decir necrosis cicatriz. Listo. Tenemos otro caso: 48 años. Un señor también con tabaquismo pesado y se fue a jugar tenis y hace dolor precordial de inicio súbito muy, muy importante. Entonces, ¿qué tenemos acá? Supradesnivel en las derivaciones de 2, de 3 y ABF. Y lo importante es que tenemos una imagen en espejo, es decir, un cambio recíproco con un infradesnivel en B1, B2 y B3. Esto sugiere que se trata de un evento coronario, es decir, aún más específico para la interpretación de que tenemos una arteria ocluida completamente, en este caso probablemente la coronaria derecha. Entonces sí que es importante ese cambio recíproco. Es precisamente de eso de lo que estamos hablando. Entonces, las derivaciones inferiores de 2, de 3 ABF y las derivaciones altas de 1 y ABL, que generalmente tienen los cambios recíprocos una contra la otra, infradesnivel y supradesnivel. Entonces, siempre buscarlos. Nos dice mucho cuando tenemos dudas de si se trata de un infarto en curso o no. ¿Cómo sabemos dónde está el problema? Y tenemos esta clasificación grande respecto a qué cara del corazón está comprometida. B1 y B2 septal, B3 y B4 anterior, lateral B5 y B6, lateral alto D1 y ABL, y la cara inferior D2, D3 y ABF. Y eso se correlaciona con las arterias coronarias que van a irrigar
esos sitios específicos. Entonces, no olvidemos esa correlación con las caras anatómicas del corazón. Un abordaje muy rápido de interpretar más o menos qué arteria está comprometida. Entonces, si se trata de una elevación en la cara inferior de 2 D3 y ABF, vamos a ver si la elevación es mayor en D3 que en D2. Y tenemos un infra en D1 y ABL, ese cambio recíproco del que hablamos. Muy probablemente se trate de una arteria coronaria derecha. En estos casos siempre tenemos que tomar derivaciones derechas, es decir, un B4R, una derivación en el lado derecho del tórax para descartar un infarto del ventrículo derecho. Entonces, si tenemos ese supradesnivel en B1 o B4R, B4 derecho, podemos definir que hay un infarto del ventrículo derecho. Si por el contrario la elevación es más en D2 que en D3 y además hay supra en esas derivaciones de 1 y ABL, probablemente se trate de una arteria circunfleja. Estos hallazgos son más específicos que sensibles, no hay que olvidarlo. Y posteriormente vamos a ver en el territorio de la arteria descendente anterior. Entonces, si tenemos una elevación del ST de B1 a B3, probablemente se trate de la arteria descendente anterior. Podríamos definir si es proximal o no, es decir, dónde está la obstrucción de la arteria. Si el supradesnivel en B1 es mayor a 2.5 milímetros o hay bloqueo de rama derecha, probablemente se trate de una arteria descendente anterior proximal. De lo contrario, podría ser una arteria distal. Entonces, hay algoritmos mucho más complejos, pero la charla trata de haciendo fácil lo difícil. Entonces, son las ideas generales para correlacionarlo. Insisto, hallazgos específicos, pero poco sensibles. Nos dan una aproximación inicial. Siguiente caso. Una mujer de 69 años, diabética, hipertensa, viene con un dolor tipo ardor en el tórax, más o menos 5/10, a veces cambia tipo peso, y hacen este electro en la sala de urgencias. ¿Qué hacemos? Nos preguntan cuál es la conducta con esta paciente. Entonces, mírenlo en detalle, que vamos a ver ahí. Acá lo tenemos. Entonces, varias cosas. Busquemos el supradesnivel del ST. Está en ABR y en B1. Eso preocupa bastante porque se acompaña de infradesnivel en varias de las derivaciones. B3, B4, B5, B6, D2, D3, ABF. Este electro, pues es un escenario bastante grave, hay que prestarle bastante atención porque nos indica dos escenarios probables: enfermedad de varios vasos, de 3 vasos, o enfermedad del tronco coronario izquierdo, lo cual es una urgencia importante y este paciente probablemente requiera una intervención quirúrgica próximamente. Entonces, no olvidar este hallazgo del electrocardiograma. Entonces, tenemos unos equivalentes de infarto con supradesnivel, es decir, otros hallazgos de electrocardiograma que, aunque no sean un supradesnivel típico, nos sugieren que hay un problema igual de grave y tenemos que actuar de manera rápida. ¿Cuáles son? El bloqueo de la rama izquierda, nuevo, el infradesnivel anterior, que puede indicar un infarto posterior, y este escenario que acabamos de ver, que es un supradesnivel en ABR con infradesnivel en 5 derivaciones adicionales. Entonces, son 3 equivalentes de infarto con supradesnivel del ST. Acá tenemos el bloqueo de rama izquierda, el doctor Alvarado ya nos abrió el tema, y ese electro tiene un patrón típico de bloqueo de rama izquierda, pero tiende a supradesnivelar, es decir, el punto J está mucho más arriba, pero va contrario a esa onda S prominente. Entonces, aquí tendremos que ayudarnos de unos criterios adicionales, que son los criterios de la doctora Esgarbosa, escritos ya desde el año 96. Entonces, si el supradesnivel va hacia el mismo lado que el QRS, eso tiene un valor importante y es lo que más puntaje da. Otros puntos a considerar es que ese supradesnivel sea muy importante, mayor a 5 milímetros, pero va contrario al QRS, que es la gráfica que ven en la mitad. Esto es lo que menos puntaje da. Insisto, lo más relevante es cuando van hacia el mismo lado, tanto el QRS como el ST, como la gráfica número 3, donde hay un infradesnivel que acompaña ese QRS que es negativo. Entonces, esa concordancia es muy importante y nos ayuda a diferenciar si estamos frente a un evento coronario en el contexto de un bloqueo de rama izquierda. Se han modificado estos valores, tenemos una modificación interpretando la elevación del ST y una razón entre el porcentaje de elevación y la onda S que
siendo menor a 0.25 nos da un puntaje adicional. Es un poquito más complejo, pero existe y hay que saber que ahí está. Cuando hay bloqueo de rama izquierda hay un par de signos que son muy útiles, que es este signo de Chapman, especialmente en derivaciones de 1 a BL y B6, donde vemos esa muesca en la rama ascendente de SQRS mayor a 0.5 segundos. Algo similar, pero a nivel de la onda S, aquí en B4, ustedes ven una pequeña muesquita en B4, esa muesca ascendente se correlaciona con la presencia de un infarto asociado al bloqueo de rama izquierda. Este es el signo de Cabrera, el anterior de Chapman, y son signos sugestivos que nos ayudan como clave diagnóstica en la presencia de bloqueo de rama izquierda. Caso adicional, hombre de 43 años con obesidad, con tabaquismo y con dolor de 2 horas. Buscamos que tiene el electro y lo que ustedes ven es un infradesnivel en B1, B2 y B3. Entonces, ¿qué de importancia tiene eso? Pues es uno de los equivalentes de infarto con supradesnivel. Si hacemos derivaciones posteriores, colocamos electrodos en la pared, en la espalda del paciente, vamos a ver que hay supradesnivel. Es la cara posterior la que se está infartando y es una urgencia y hay que actuar de manera rápida. Entonces, esto es importante. Si hay un infradesnivel en esa localización, B2 y B3, siempre, pero siempre hacer derivaciones posteriores. Es absolutamente indispensable, se correlaciona con la presencia de un infarto posterior. Esas son las derivaciones posteriores, 27, B7, B8 y B9. Entonces no lo olviden, por favor. Aquí, ¿qué tenemos? 10 segunditos para que revisen ese electrocardiograma. ¿Dónde está el problema? Es similar a lo que vimos anteriormente. Entonces es el otro equivalente de infarto con supra, un supradesnivel en ABR más infradesnivel en las demás derivaciones, más de 5 con seguridad. Nuevamente, enfermedad del tronco o enfermedad multivaso. Que tenemos un paciente de 55 años con factores de riesgo cardiovascular con dolor opresivo. Entonces quiero que recuerden esa imagen, que es muy importante, especialmente en las derivaciones B2 y B3. Ustedes ven que la onda T está invertida, se extiende a B4 y B5, una onda T invertida y tiende a ser un supradesnivel a ese nivel. Entonces, este es un dato muy, muy importante. Este paciente pues no le vimos supra, mejoró, entonces se fue para la casa con una prueba de esfuerzo y vuelve con un infarto manifiesto. El signo inicial del electro inicial es este patrón de Wellens descrito ya hace muchos años. Hay dos patrones. El tipo 1, que era el de nuestro paciente, que tiene una inversión de la onda T y ese supradesnivel con una onda T bifásica. Y el tipo 2 es una inversión simétrica de la onda T profunda. Entonces se correlaciona con una arteria descendente anterior que esté obstruida. ¿De acuerdo? Entonces hay que actuar rápidamente y ese paciente hay que llevarlo a angioplastia de manera rápida. Son dos patrones de bandera roja. El primero es este patrón de Wellens. El siguiente es este patrón de Winter, que también se correlaciona con una arteria descendente anterior que está a punto de ocluirse. Entonces hay que correr también con el paciente. Y aquí es un infradesnivel con unas ondas T picudas ascendentes muy, muy prominentes. Patrón de Winter. Espero que no estén confundidos. Lo que sigue ahora es precisamente algunas cosas que no son infarto, pero que se parecen. ¿De acuerdo? Entonces, 38 años, una mujer que tiene un linfoma no Hodgkin y está en quimioterapia, radioterapia y viene por dolor precordial de una semana que cambia con la posición. Entonces, aquí tenemos un supradesnivel, sin embargo, está en casi todas las derivaciones. Entonces, no hay cambios recíprocos, no hay un infra tan claro que esté compensando ese hallazgo. Entonces se trata de una pericarditis, recordemos rápidamente, aunque lo vamos a ver más profundo al final del día, y es que los hallazgos de pericarditis, además de esa elevación que es cóncava del ST, se acompañan de una elevación del PR en ABR o infradesnivel del PR en las derivaciones adicionales. Este signo de Spodek simplemente es el segmento TP, donde finaliza la onda T y comienza la P, que es descendente. También se correlaciona con pericarditis. Entonces son causas de supradesnivel que no son infarto. Aquí una señorita, 29 años, triatleta, viene de consulta externa, no tiene ningún síntoma, pero le hicieron ese electro y llega a urgencias. Entonces mírenlo un momento.
tenemos algo de supradesnivel en D2, D3 ABF y en B4, B5 y B6 también un poco, pero no hay cambios de infra que se correlacionen con imagen en espejo. Y miren esa imagen en B4. Quiero que vean B4 detalladamente. Es una muesca, un notch. Esto es una repolarización precoz. Es un hallazgo en general benigno, aunque puede tener alguna relevancia. Es precisamente esa muesca. Si el paciente tiene antecedente de muerte súbita, viene por síncope, además puede tener alguna relevancia, especialmente si es de localización inferior. De lo contrario, en general es un hallazgo benigno y no requiere intervenciones adicionales como en nuestra paciente. Entonces, es la diferencia de la concavidad o la convejidad de la onda T. Esta es una mnemotecnia con la carita feliz que en general sí está presente, pues estamos frente a un escenario benigno que no nos da mayor problema, ¿de acuerdo? Recordar esa mnemotecnia que es muy importante. Caso clínico adicional, un señor de 52 años sedentario y viene por 2 días de dolor precordial tipo picada. Entonces hacemos ese electrocardiograma, vamos a ver que sí hay supradesnivel, pero miren la morfología, B2, B3, B4, B5, B6, pero también D2, D3. Entonces, si tenemos un supra en todas las derivaciones, no hay cambios recíprocos y tiene esa concavidad tan evidente, además con un PR que está supradesnivelado en ABR, estamos frente a una pericarditis. Entonces, tener ese criterio claro. Esta es una señora de 81 años que viene por disnea de miembros inferiores. Entonces, nos piden que revisemos el electro porque ven unas ondas T invertidas en el electrocardiograma. Sin embargo, este electro lo explicó muy bien el doctor Alvarado y se trata de una hipertrofia ventricular izquierda. Un signo muy específico es esa R tan prominente en ABL, que es mayor a 11 milímetros, y esa inversión completamente asimétrica de la onda T, que nos sugiere una sobrecarga importante de volumen y de presión del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces no es un criterio de infarto, puede corresponder a sobrecarga de presión y volumen del ventrículo izquierdo. Muy bien. Es precisamente los criterios de los que ya les habló el doctor Alvarado y es una de los falsos positivos de supradesnivel, precisamente esa hipertrofia severa del ventrículo izquierdo y muchas veces acompañado de inversiones importantes de la onda T. Entonces es un diagnóstico diferencial muy importante. Este es probablemente el último caso, una mujer de 72 años con pérdida del estado de conciencia, llega a reanimación, una tomografía que tiene una hemorragia subaracnoidea muy importante y le hacen un electro y tiene esta inversión simétrica de las ondas T en toda la cara anterior. No es un hallazgo específico, pero estas alteraciones del sistema nervioso central y los eventos cerebrovasculares se correlacionan con alteraciones en el electro, especialmente alteraciones en la onda T y más frecuente estas inversiones que pueden confundirse con la presencia de isquemia. Entonces, insistimos, la clínica es la que nos va a dar la claridad respecto a qué es lo que está pasando. Una mujer de 34 años que está en puerperio hace 3 semanas y viene por 3 horas de dolor precordial súbito. Miren el electro, tranquilos, el ritmo es sinusal, pero está esa aleta de tiburón ahí muy evidente, en B4, B5 y B6. En esta ocasión, pues se correlaciona con una disección coronaria. No porque un paciente sea joven, pues no tiene un evento coronario agudo. Y es para que no olviden precisamente ese hallazgo de la aleta de tiburón, que estando en estas derivaciones, 2 derivaciones contiguas y en un contexto clínico, sugiere un evento coronario agudo con supradesnivel del ST. Bueno, finalizamos. 3 mensajes claros. Cuadro clínico compatible. Pues vimos que hay factores de confusión, pero si tenemos clara la clínica, será más fácil interpretar el electrocardiograma. Cambios recíprocos. Si se trata de un supradesnivel, tenemos imágenes en espejo de 2 de 3 ABF. Vamos a ver cómo está de 1 y ABL para ver si tiene algún cambio adicional o las derivaciones precordiales. Cambios dinámicos. El electro no se queda quieto en el tiempo. Hacemos un electro a los 10, a los 15 minutos si tenemos dudas. Si es una pericarditis, va a quedarse igualito el electro. Si es un infarto, va a modificarse. ¿De acuerdo? Entonces, esos eran los mensajes que teníamos para compartir respecto a el síndrome coronario agudo y pues muchas gracias a todos.